como geólogos en la erosión, en los cartografiados geológicos, en diversos trabajos de la geología original, vamos al campo y tenemos afloramientos aislados, algunas capas, tenemos mucha suerte de algunos fósiles, secciones delgadas, tenemos algunos afloramientos aislados, algunas secciones delgadas, algunos fósiles, tenemos suerte, microfósiles. Si contamos con algunas líneas sísmicas sería fantástico también, pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar a tener una mejor idea de un nivel cartografiado, algunas ideas de cuándo se han activado algunas fallas, cuál fue el escenario tectónico. Bueno, al final en todo esto nos puede ayudar mucho la geoquímica y la geocronología para llegar a un modelo ideal o a un modelo aún más cercano a la realidad. Entonces, definamos lo que es procedencia sedimentaria o en inglés sedimentary provenance, ¿no? O sea, proveniencia o procedencia deriva del latín provenance, que significa el lugar de origen. Pero en la geología se usa este término para mencionar el área de donde vienen los sedimentos. O sea, hacemos mención de dónde derivan los sedimentos y cuál fue su posible rocafuente o su rocafuente. Entonces, esto a la vez involucra conocer cuáles fueron los procesos que han llevado a la acumulación de estos sedimentos. Es decir, necesariamente, si tenemos una acumulación de sedimentos, pensamos en una rocafuente, la erosión o el desgaste que ha podido sufrir por diversos procesos físicos, químicos, lluvias, enfriamiento, calentamiento, etc. La disgregación de estos sedimentos que llega a la dispersión conlleva también al ordenamiento, al desgaste, la selección y al fraccionamiento de estos. Y al final una mezcla. Cuando pasa por todos esos procesos, por el transporte, por todos estos agentes químicos, pues va a llegar al final a una cuenca, sea un lago, sea un mar, etcétera, pero va a sufrir otros procesos, sea cementación, sea compactación o no, pero ya es otro tipo de proceso y nos debe reflejar cuáles han sido los factores que ha sufrido para la sedimentación. Entonces, haciendo mención al gráfico anterior y resumiendo esto, quiero mencionar que estos residuos o esta agrupación de minerales que quedan nos da la información sobre las condiciones en el pasado que ha llevado a esta acumulación de sedimentos para que se junten, para que se dispersen o para que se mantengan aislados dependiendo de la situación geológica, dependiendo del ambiente, dependiendo de la geodinámica. Es decir, esta acumulación de sedimentos nos van a dar una idea del transporte sedimentario que ha sucedido. Pero a la vez debemos tener en cuenta ciertos factores, ¿no? Estos sedimentos no siempre van a reflejar no van a reflejar fielmente la roca fuente. Es por eso que van a haber otros criterios más que nos pueden ayudar a diferenciar ciertos tipos de roca que a través del tiempo su composición química posiblemente es distinta y nos va a ayudar a discriminarlos. La idea es discriminarlos y eso se puede hacer con la geoquímica. Para proveniencia sedimentaria necesitamos pensar en este modelo ideal. Este modelo ideal indica que en cierto ambiente, con cierta geodinámica, pongámosle que hay una falla, un cierto bloque exhuma y las rocas que son más jóvenes se erosionan en un tiempo cero y se depositan aquí, en el tiempo cero. Tiempo después, en un tiempo 1, este cuerpo se deposita encima de las capas más jóvenes erosionadas. Lo mismo para el tiempo 2 cuando la geodinámica continúe o no. Entonces vemos de que aquí en la roca fuente las rocas más jóvenes están aquí arriba y las más antiguas abajo, y aquí es la situación opuesta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la procedencia sedimentaria, de estudiar esto? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué estudiamos la procedencia sedimentaria? La agrupación de los minerales, de ciertos minerales, nos da una idea de, como lo había mencionado, cuál es la roca fuente que ha otorgado
la disgregación de estos sedimentos. Por lo tanto, nos puede dar una idea de cuál fue las geodinámicas, involucrando fallas o no, o simplemente levantamientos o subsidencia, pero nos da una idea de acortamiento de bloques que sumaron y sirvieron como aporte de sedimentos. Además, nos ayuda a identificar ciertos procesos sedimentarios, ¿no? Algunas fases sedimentarias que podrían ser típicas, todo va de la mano. Con la ayuda y definición de esas agrupaciones de minerales nos ayuda a restringir los tiempos de geodinámica, claro, si tenemos también una idea de la edad de la sedimentación. Entonces, yo podría decir, en resumidas cuentas, de que esto nos va a ayudar a definir procesos drásticos en la geodinámica. Para conocer esto, bueno, estos son algunos de los métodos que usualmente se usan, no son muchos, pero aquí quiero mencionarles algunos de los que son más populares. Por ejemplo, aquí la petrografía de secciones delgadas, ustedes ya lo conocen, se estudia la composición de las areniscas, la composición modal, la cantidad de cuarzos, feldespatos, y tienes un modelo de Dickinson que al final lo comparas con lo que tienes y puedes, en cierta forma, discriminar los ambientes tectónicos. Los análisis químicos en roca total, pues ya saben, la roca se pulveriza y se analiza por diversos métodos, la roca entera. Lo que quiero explicarles ahora precisamente es el análisis en minerales individuales, que pueden ser pesados o ligeros, en términos de geoquímica y en términos de geocronología. Más allá de eso, quiero explicarles acerca del análisis de minerales pesados. Son aquellos que son mayores en densidad de 2.86. Y eso es lo que voy a hablarles ahora. ¿Qué son los minerales pesados? Los minerales pesados son muy útiles para trabajar con la procedencia sedimentaria. Estos están en las rocas sedimentarias, en las rocas, en menos de 1%, ¿no? Son accesorios. Son minerales que son más pesados de 2.86 gramos por centímetros cúbicos. Por eso son pesados. Son aún más pequeños que los granos comunes que puedan haber en una arenisca o en una roca en general. Estos, por ejemplo, pueden ser anfíboles, piroxenos, circones, turmalinas, rutilos, apatitos, que son los más estudiados hasta ahora. Entonces, necesito explicar por qué minerales pesados. ¿Por qué estudiarlos? Haciendo mención a los gráficos anteriores que les he explicado, la composición de una arenisca resulta de una compleja interacción de diversos procesos: transporte, digregación, química, física, que hacen que nos refleje uno o más bloques que han servido como aporte. Esto a la vez refleja algún nivel de geodinámica, alguna geodinámica que haya podido existir en cierta región o subsecuentes eventos en la geodinámica. Entonces, ahí es donde vemos las abundancias relativas de los minerales pesados. Teniendo una idea de cuáles son ciertos minerales que abundan más y en ciertas capas, hablando estratigráficamente, se nota de que en ciertas capas son abundantes ciertos tipos de minerales y estratigráficamente en capas distintas van a haber diferencias. Esos cambios drásticos nos van a ayudar a tener una primera idea de qué es lo que ha pasado. Hay cambios y nos interesa saber por qué. Eso nos va a dar un primer aporte para conocer en dónde aplicar los métodos geoquímicos o en geocronología. Bueno, eso es algo rápido, ¿no? Tengo un trabajo de exploración y quiero trabajar mis areniscas para definir mi procedencia sedimentaria, definir cuáles fueron las rocas fuentes que han aportado para las capas en una determinada cuenca sedimentaria. Entonces tengo que colectar areniscas que son las más frescas posibles, entre finas y medianas. Lo disgrego, lo trituro con una máquina. Posiblemente necesito ácido para eliminar el carbonato. Lo separo con una mesa de vibración como primer uso. Lo tamizo a este tamaño, si es necesario,
También tengo en cuenta o guardado al menos este tamaño de grano para obtener aún más cantidad de minerales pesados en el caso de que no los obtenga aquí, pero este es el tamaño más adecuado. Va a haber una segunda separación, pero con un líquido de densidad específica. Si los minerales pesados tienen 2.86 de densidad, entonces necesito un líquido más pesado que me ayude a separar los granos más pesados y los más ligeros. La tercera separación es magnética. Los minerales pesados estos minerales tienen un magnetismo específico. Y gracias a eso es que con ciertas máquinas me puede ayudar a separarlos. Entonces, la idea es picarlos en el microscopio y seleccionarlos de un modo más rápido, ahorrando tiempo. Después de esto se supone que ya tengo minerales que van a ser montados en un slide y puedo contar la población de estos. La población de estos me va a dar la agrupación que les estaba mencionando. Y si quiero ir más allá de eso, para hacer un análisis químico en estos minerales o geocronológico, va a ser mucho más fácil hacerlo porque ya tengo separados los granos magnéticamente. Y existen tablas que nos ayudan a determinar estos, ¿no? Obviamente también cuando conocemos las características ópticas de estos minerales. Esta es la mesa vibradora donde se hace la primera separación, el tamizado. La segunda separación con el líquido pesado. Vean, estos son los minerales ligeros y acá los pesados. Esta es la separadora magnética. Al final quedan estos minerales que son pesados y los puedo montar en un slide para hacer el conteo. ¿Qué necesito saber para dónde puedo tener una población adecuada de minerales pesados? O mejor dicho, ¿qué minerales tratar? Primero tenemos que saber quiénes resisten al transporte, a las variaciones de temperatura, etc. Hay buenas referencias sobre el comportamiento de estos minerales. Por ejemplo, hay buenos trabajos que nos indican la estabilidad mecánica de estos minerales, ¿verdad? El más reciente nos indica de que siempre está el zircón, el granate, el rutilo y la turmalina juntos, ¿no? Estos al menos me van a dar una idea de que siempre van a perdurar a través del transporte, junto con otros minerales ligeros o no, dependiendo de la distancia que hayan concurrido, pero estos están aquí. A la vez, hay otra tabla que nos muestra la resistencia de estos al sepultamiento, a la disolución por sepultamiento y otras diversas condiciones, donde nos dice que mayormente los minerales de titanio, como el rutilo, como la titanita, prevalecen, junto con el zircón, granate, turmalina y otros minerales. Entonces, conociendo esto, voy a saber de que al final quienes me van a perdurar más son aquellos minerales más resistentes. Un ejemplo. ¿Qué pasa si es que colecto en una columna estratigráfica muestras diversas? En diversas muestras tengo agrupaciones distintas de minerales. Entonces aquí me muestra una agrupación donde tiene cierta cantidad de zircón, muy poco granate y algunas esfenas. Pero drásticamente sucede que subiendo estratigráficamente hay un drástico incremento de epídotas y un decrecimiento y un decrecimiento de titanitas, por ejemplo. Entonces, eso nos puede reflejar un cambio en el aporte sedimentario, posiblemente un evento geodinámico. Y que aquí pues nos marca otro cambio marcado. Entonces hay dos etapas de transición al menos. Eso ya nos da una idea. Y si las edades son correctas, podemos vincularlos con un evento. Esto es un ejemplo combinado, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de los Alpes orientales, donde aquí vemos, por ejemplo, que tienen una agrupación de minerales ZTR. ¿Qué es ZTR? Zircón, turmalina, rutilo. Son los minerales más estables, los que pueden llegar más lejos. Entonces, dependiendo de esto, puedo tener yo una idea de qué tan maduro es mi roca en términos de transporte. Entonces, lo que veo aquí de que hay un cambio marcado entre la composición, la agrupación de zircón, turmalina y rutilo
En contraste con ciertos minerales ligeros que podemos sacar esta información de las láminas delgadas con la composición modal y lo podemos contrastar, ¿no? Tenemos feldespato, cuarzo ligeros que se complementan con el ZTR, ¿no? Pero a la vez hay cierto decrecimiento marcado de granate y apatito y a la vez de litoclastos volcánicos. Posiblemente esto nos indique una baja actividad volcánica, magmática, no lo sé, pero al menos me está marcando un cambio. Igual que la anterior, dos transiciones. Algo que también quiero mostrarles es que aquí las capas se muestra desde el más antiguo hasta el más joven, y estas capas, estas areniscas contienen algunos clastos. La edad de estos clastos contenidos en estos es inversamente proporcional a la edad de las capas. Es decir, mientras sucede algún tipo de exhumación haciendo referencia al modelo ideal de la proveniencia, mientras sucede la sedimentación y sucede un tiempo cero, voy a tener un tiempo 2 donde se depositan las capas, y en las capas más basales, en los depósitos, en la cuenca, voy a tener sedimentos, clastos o pebles de rocas más antiguas, más jóvenes, perdón. Entonces voy a tener las capas más jóvenes o residuos de rocas más jóvenes en la base y residuos de rocas más antiguas en el tope. Y aquí nos vemos, por ejemplo, rocas más jóvenes y más antiguas. Y la edad de las capas es más antigua y más joven. Ese es un proxy. Yendo más allá, los minerales específicos. En este caso solamente tratamos solamente de algunos minerales o grupos de minerales específicos, como el grupo de los anfíboles, o las epídotas o los granates. Estos aún nos van a dar una mayor confidencialidad de la roca fuente, ya que nos va a definir un proceso magmático definido y lo podemos cotejar o comparar muy bien con cierto proceso magmático definido y específico. Me estoy refiriendo a los métodos analíticos que ya conocemos, ¿no? Ablación láser, microsondas electrónicas para tener ideas o información sobre elementos mayores, y a veces, si es que es necesario, pues espectrometría por Raman. Pero pienso que con una revisión óptica sale mucho más barato esos análisis, o menos caro, mejor dicho. Entonces, si quiero hacer estos análisis químicos, tengo que hacer referencia a esta tabla, la cual me indica que tengo que confiar en los minerales que son más resistentes y que me ofrezcan menos variación en su composición química, porque son más persistentes a diversos procesos de erosión o desgaste. Es decir, por ejemplo, para el desgaste por ácidos vemos de que siempre prevalecen los óxidos de titanio, igual para el sepultamiento y al final en el orden de la persistencia, junto con zircón, turmalina, apatitos y los minerales que he mencionado. Entonces, estos son confiables y son algunos de los que quiero mencionarles a continuación brevemente, algunos de los que estamos trabajando ahora. Por ejemplo, las titanitas. Hasta ahora las estamos usando. No es muy común hasta ahora es trabajar con titanitas, pero la estamos tratando de conocer, de entender sus propiedades y, mejor que eso, ver si es que realmente nos favorece en la exploración, ¿no? Si es que nos puede ayudar para entender algunos procesos geodinámicos en términos de geoquímica, para correlacionar o saber de dónde han venido ciertas titanitas. Entonces debemos conocer de dónde vienen estas. Estas, por ejemplo, pueden suceder en rocas ígneas o en rocas metamórficas. En este caso quiero mostrarles dónde ocurren en las rocas metamórficas. Tenemos esfenas que usualmente suceden en rocas ricas en calcio, en esquizos verdes, anfibolitas o hasta granulitas. Para discriminarlas o tener una idea de dónde vienen, al menos, es que la idea es comparar los minerales, las titanitas de la roca fuente y de los sedimentos. Ahí es que ambos sedimentos
A ambos granos hago, por ejemplo, una prueba de los ratios de torio y uranio y me van a dar dos grupos marcados. Bueno, al menos estos son uno de los ratios o de los valores más usados hasta ahora. Otro criterio podría ser, por ejemplo, las proporciones de hierro y aluminio, que siempre al final la proporción de aluminio va a ser igual para el fierro en granitos o en rocas magmáticas, que nos va a dar, por ende, o por consecuencia, otro tipo de coloración distinta a la de las metamórficas. Eso es también una ayuda, ¿verdad? En el caso de los anfíboles, bueno, los criterios hasta ahora más usados para los anfíboles perdón, es conocer las proporciones de magnesio y de hierro. Este es un ejemplo de la cuenca Moquegua, ¿no? Los trabajos últimos que han sido realizados nos han demostrado de que es posible diferenciar ciertos tipos de rocas fuentes. Por ejemplo, aquí se ha podido diferenciar que ciertas capas del grupo Moquegua han sido... No, gracias. Ciertas capas del grupo Moquegua han sido derivados de las imbritas de Huaylilla o bien del macizo de Arequipa. Entonces nosotros podemos tener una idea de cuándo estos bloques han sido levantados por medio de fallas, posiblemente. Bueno, en los Andes es muy activo en fallas, ¿no? Entonces podemos ayudarnos de eso. Otro proxy que además nos sirve como en términos de proveniencia y además de geocronología para hablar de la edad de las rocas o la edad que han exhumado estos cuerpos es que debemos de hablar de geocronología. Quiero hacerles mención de... Bueno, ahora quiero hacerles mención de estos 4 minerales que son los más usados, ¿no? Los más confiables hasta ahora. Mediante esta tabla. Esta tabla me indica que hay estos 4 minerales por 4 métodos de dataciones distintas, los más usados, y nos muestran, solamente centrémonos en esto, nos muestran temperatura cierre. Esto quiere decir de que estos granos empiezan a enfriarse debajo de estas temperaturas indicadas. Entonces, a partir de eso comienza el reloj y nos da una edad. Estos métodos nos indican edades de cristalización y estos de abajo, los cuales tienen temperaturas muy altas, como podemos ver, y los métodos de abajo nos indican temperaturas bajas. Ahí es donde empiezan los análisis de termocronología. En realidad, ¿cómo podemos diferenciar los métodos de termocronología y de geocronología? Ambos, en principio, son lo mismo, pero si hablamos de geocronología, tenemos que mencionar que geocronología está hablando de la formación de los cristales y termocronología está hablando básicamente de los procesos que han sucedido en los cristales. Entonces, esos procesos van a afectar a los cristales de cierto modo, pero ya no los va a resetear o no los va a dar una nueva edad de formación, pero sí nos puede indicar ciertos procesos que han sucedido. Entonces, por ejemplo, tenemos el zircón, que dice, bueno, el zircón es el más confiable para tener una idea de cuándo se han formado estos cristales. Estas son las daciones uranio-plomo. Hornblenda igual para este método, es muy bueno. Y si queremos hablar de las tasas de fusión, usualmente se usa en zircones y apatitos. Si en la industria petrolera pues se usa mucho el apatito, también el zircón, se cotejan ambos porque estos nos indican, al menos el apatito es el mineral que más se conoce por ser más susceptible a los cambios geodinámicos, cambio de temperatura, que se reflejan en tasa de fisión o en el escape de la declinación de estos elementos isotópicos, y nos puede dar ideas de exhumación, edades de exhumación o de enfriamiento. Entonces, eso explicándolo mejor, tengo edades de cristalización donde las temperaturas son más elevadas aquí, y aquí me hablan de las temperaturas más bajas. Si tuviéramos en la exploración la oportunidad de tener estos minerales, estas dataciones para cada capa y por todos estos métodos, pues va a ser bastante costoso. La idea es usar ciertos
solo ciertos análisis para que podamos compararlos en ciertas capas donde sucede la problemática y economizar los trabajos de geología regional. Por ejemplo, tenemos un bloque que está saliendo a superficie, que se está elevando, y tenemos la idea de hacer dataciones en apatito por el método de torio, uranio y helio, y de tasas de fisión también en apatitos. Ambos nos van a dar edades distintas, porque estos van a estar en función a su temperatura cierre. Entonces, nosotros debemos conocer además que para ciertos ambientes tectónicos va a existir también una constante en la geotermia. Entonces, creo que para los Andes es 30 o 32 grados por kilómetro. No estoy seguro, pero debemos tener eso en cuenta. Entonces, si tenemos en cuenta esto, es un ejemplo, tenemos una variación de 40 grados centígrados y de 60 millones de años. Entonces, si hacemos un cálculo, al final podemos hasta conocer la velocidad de exhumación de este bloque por medio de una falla. Es lo más probable. Habíamos mencionado, tenemos esas edades en geocronología nos pueden ayudar, nos pueden dar la edad de las rocas o bien nos pueden dar la edad de las rocas que han servido como aporte. Nosotros para este caso tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Si es que estas rocas están vinculadas a cierto tipo de vulcanismo, es decir, vamos al campo, encontramos cenizas volcánicas que están muy retrabajadas o no retrabajadas, entonces podemos dar una idea de que estas rocas podrían reflejar la edad de la sedimentación si es que está vinculado a algún volcanismo. Y si no, pues nos va, como acabo de mencionar, nos va a dar la edad del bloque que ha exhumado. Así podemos hablar también de procedencia sedimentaria, no solo de edades. Aquí es donde estamos asumiendo de que la edad es... Nosotros siempre vamos a asumir entonces, en el caso de que sea vulcanismo, de que estas edades van a ser contemporáneas a la sedimentación. Pero siempre va a haber un lapso en el cual nosotros no conocemos el tiempo que ha demorado en que salga totalmente a superficie o que haya sido erosionado. Entonces ese tiempo se va a llamar tiempo de retraso, los cuales nos va a ayudar a tener en cuenta cuando tengamos algún análisis interpretativo de que podemos contar con ese tiempo. Bien, casi acabando, tengo algunas aplicaciones para esto, ¿no? Por ejemplo, lo siento, en este caso tengo algunas... en la cuenca Boyaga se ha trabajado algunas muestras por trazas de fisión y nos ha dado algunas edades. Se considera los picos siempre para tener una idea. Entonces aquí lo que se ha tratado de conocer, de intentar conocer, es la idea del tiempo en que sucedió cierta geodinámica. Este trabajo es un trabajo preliminar en sí, de Kenan, pero aún falta afinar. Pero al menos nos está dando ciertas edades en las cuales las posibles fallas que vemos aquí han funcionado entre los 5 a 8 millones de años, los cuales se entiende de que el enfriamiento nos muestra, o sea, el rango es bastante amplio en realidad, pero se tiene siempre un pico que nos indica la edad que ha enfriado, aunque al parecer el proceso ha sido bastante largo. Aquí tengo otro ejemplo. Nosotros queremos conocer el tiempo o cuál ha sido el proceso de levantamiento, por dónde ha sucedido algunos bloques que se han levantado en una cuenca X, ¿verdad? En una cuenca por conocer. Esa es una cuenca en Colombia, y aquí lo que se ha tratado de hacer es más o menos tener una idea de por dónde, cuáles fueron las fallas que han actuado primero, cuáles fueron los bloques que han sido erosionados primero, y eso se hace conociendo las edades de enfriamiento. Por ejemplo, en A tenemos que para esta plataforma plana se tiene edades de rocas muy antiguas, que posiblemente vengan de muy al oeste. Para un tiempo B se asume de que se tiene levantado este bloque en primera instancia, y eso es en función a las edades de traza de fisión en apatito, donde nos dan edades de 50 a 30 millones de años. Claro, el enfriamiento ha sido lento por este intervalo tan alto, y se entiende de que la etapa de levantamiento no ha sido brusca, sino ha tomado su tiempo. Ha tomado su tiempo, y el mismo procedimiento se ha hecho para los siguientes bloques.
entonces podemos tener una idea de la geodinámica. Eso es todo.